El millonario ve gemelas idénticas a él vendiendo dulces. Lo que hizo fue impactante. Dicen que el destino no avisa cuando está a punto de cambiarte la vida para siempre. Y para Alejandro, ese cambio llegó un martes cualquiera, bajo un sol abrasador que hacía que el asfalto de la ciudad pareciera derretirse. Él iba sentado en el asiento de cuero de su flamante automóvil alemán, con el aire acondicionado al máximo, ajeno al sofocante calor que castigaba a los que caminaban por las calles. A sus 38 años, Alejandro lo tenía todo. Una empresa constructora que no paraba de crecer, una cuenta bancaria con más ceros de los que alguna vez soñó y un respeto ganado a pulso en el mundo de los negocios. Pero, mientras esperaba a que la luz roja del semáforo cambiara, algo en su interior se sentía extrañamente vacío, como si le faltara una pieza a un rompecabezas que él creía haber terminado hace mucho tiempo. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro cambiará tu forma de ver la vida, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida contigo. Aquella tarde, Alejandro estaba terminando una llamada importante a través del sistema de manos libres de su coche. Discutía cifras, plazos y contratos con una frialdad que solo los años en la cima pueden dar. Sin embargo, su atención se desvió cuando vio por el rabillo del ojo a dos pequeñas figuras que se acercaban zigzagueando entre los coches. Eran dos niñas, apenas dos pequeñas siluetas que cargaban canastas pesadas llenas de dulces típicos y chicles. En esa ciudad, ver niños trabajando en las calles era una realidad dolorosa y cotidiana, algo a lo que muchos, lamentablemente, ya se habían vuelto inmunes. Pero algo en ellas hizo que Alejandro colgara la llamada sin siquiera despedirse de su socio. Las niñas se detuvieron justo al lado de su ventanilla. Eran gemelas, de eso no cabía duda. Tenían unos 7 años, tal vez 8. Sus ropas eran humildes, desgastadas por el uso y el sol, pero estaban impecablemente limpias. Lo que realmente paralizó el corazón de Alejandro no fue su pobreza, sino sus rostros. Eran dos gotas de agua, con una piel clara, que el sol había empezado a broncear a la fuerza, pero lo más impactante eran sus ojos, un azul profundo, cristalino, casi eléctrico. Eran los mismos ojos que Alejandro veía cada mañana cuando se afeitaba frente al espejo. El mismo tono, la misma forma almendrada, la misma mirada curiosa y brillante que él recordaba tener en sus propias fotografías de infancia. Alejandro bajó la ventanilla eléctrica y el aire caliente de la calle inundó el habitáculo de lujo. El ruido del tráfico, los claxones y el bullicio de la ciudad se volvieron ensordecedores, pero para él todo se quedó en silencio cuando una de las pequeñas se acercó con una sonrisa tímida, extendiendo un paquete de dulces. Sus manos eran pequeñas, con las uñas cortas y limpias, y en su mejilla derecha tenía un pequeño hoyuelo que se marcaba al sonreír, exactamente igual al que Alejandro tenía desde que era un niño. La otra gemela se mantenía un paso atrás, protegiendo a su hermana, con una expresión de seriedad que le recordó a Alejandro su propia determinación ante las dificultades. ¿Me compra un dulce, señor?, preguntó la más pequeña con una voz suave, pero firme. Alejandro no podía articular palabra. Sentía un nudo en la garganta que le impedía respirar. Miró a las niñas y luego se miró a sí mismo en el retrovisor. El parecido era aterrador. Era como ver una versión femenina de su propio pasado caminando por la calle. Sus cabellos rubios, aunque algo despeinados por el viento, tenían el mismo brillo dorado que él lucía antes de que las canas empezaran a asomarse en sus sienes. No era solo una coincidencia física, era una conexión visceral, un tirón en las entrañas que le decía que esas niñas no eran desconocidas. ¿Cómo se llaman?, logró preguntar Alejandro con la voz quebrada, tratando de ocultar el temblor de sus manos sobre el volante de cuero. «Yo soy Sofía y ella es Lucía», respondió la que llevaba la canasta. «Por favor, señor, hoy no hemos vendido casi nada y necesitamos llevar algo a casa. Mi mamá dice que si trabajamos juntas, terminaremos más rápido». El nombre de mamá resonó en la cabeza de Alejandro como un eco lejano y doloroso. En ese momento, un recuerdo que había intentado enterrar bajo capas de trabajo y ambición resurgió con una fuerza imparable. Elena.
El rostro de la mujer que había amado con locura hace 8 años apareció en su mente. Elena, con su sencillez, su dignidad y su amor incondicional, a quien él había dejado marchar por cobardía, por escuchar a quienes decían que ella no estaba a su nivel. Aquel adiós había sido frío, una ruptura llena de silencios que ahora, viendo a estas niñas, cobraba un significado aterrador. Alejandro buscó desesperadamente en su cartera. No encontró monedas, solo billetes de alta denominación. Sacó uno de $100 y se lo extendió a Sofía. La niña abrió los ojos de par en par, mirando el billete como si fuera un tesoro caído del cielo. Miró a su hermana, y luego a Alejandro, con una mezcla de alegría y desconfianza. «No tengo cambio para esto, señor», dijo Lucía, acercándose por fin, con la madurez de quien ha tenido que crecer demasiado rápido. «Es mucho dinero». «No quiero cambio», respondió Alejandro, sin poder apartar la mirada de aquellos ojos azules que eran un espejo de los suyos. «Quédense con todo. Tomen todos los dulces que tengan ahí. Yo los compro todos». El semáforo cambió a verde. Detrás de él, los coches empezaron a tocar el claxon con impaciencia, un estruendo metálico que exigía que el mundo siguiera girando, pero Alejandro no podía moverse. Las niñas, asustadas por el ruido de los bocinazos, retrocedieron hacia la acera, abrazando sus canastas y el billete que Alejandro les había dado. Él las vio alejarse, pequeñas y vulnerables entre la multitud que caminaba por la acera, y sintió que si las dejaba ir en ese momento, perdería la oportunidad de redimir su vida entera. A pesar de los gritos de los conductores que lo rodeaban, Alejandro no arrancó el coche hacia su oficina de lujo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que nublaron su visión, mientras el corazón le golpeaba el pecho como un tambor frenético. «¿Es posible?», se preguntaba a sí mismo. «¿Es posible que después de tantos años el pasado me haya encontrado en un semáforo? No podía ser una casualidad. Aquellas niñas eran el vivo retrato de su linaje, de su sangre, de un amor que creyó muerto pero que, evidentemente, había dado frutos en medio de la precariedad». Con un movimiento decidido, Alejandro puso las luces de emergencia y estacionó el coche como pudo, subiéndose a medias en la acera, sin importarle las multas o el tráfico que estaba colapsando. Bajó del vehículo y buscó con la mirada las cabelleras rubias entre la gente. Necesitaba saber de dónde venían, necesitaba saber quién era esa madre que las enviaba a vender dulces, pero sobre todo, necesitaba confirmar la sospecha que le estaba quemando el alma, que aquellas dos pequeñas de ojos azules eran las hijas que nunca supo que tenía. El éxito y el dinero desaparecieron de su mente. En ese instante, el hombre más rico de la ciudad solo era un padre buscando una verdad que le fue negada, corriendo tras dos niñas que, sin saberlo, llevaban en sus manos el mapa hacia su propia salvación. Mientras Alejandro caminaba apresurado entre la multitud, tratando de no perder de vista los pequeños destellos dorados de las cabezas de las niñas, su mente lo traicionó, arrastrándolo 8 años atrás. Los ruidos de la ciudad se desvanecieron y, en su lugar, apareció el aroma a jazmines del pequeño jardín de Elena. Elena. El solo nombre le provocaba una punzada de nostalgia y culpa que no había logrado borrar con ningún cheque, ni con ningún viaje de lujo. Elena no era como las mujeres que Alejandro solía frecuentar en las cenas de gala. Ella era sencilla, trabajaba en una florería y tenía una risa que iluminaba hasta los días más grises. Se conocieron por accidente cuando Alejandro, cansado de las reuniones interminables, entró a comprar un ramo de rosas para un compromiso social. Al verla, algo se rompió dentro de él. No fue solo su belleza natural, sino la paz que emanaba de sus ojos oscuros. Una paz que él, en su mundo de tiburones y acero, nunca había conocido. Durante 1 año, vivieron un romance que parecía un sueño. Él la llevaba a ver las estrellas y ella le enseñaba a disfrutar de las cosas pequeñas. Un café caliente en una esquina, una caminata por el parque, un libro compartido. Alejandro estaba dispuesto a todo por ella, o al menos eso creía él. Pero en el mundo de las grandes fortunas, el amor rara vez es suficiente si no viene acompañado de un apellido o una cuenta bancaria a la altura. Su familia, liderada por la mano de hierro de su madre, no tardó en enterarse. «Ella solo busca tu dinero, Alejandro», le repetían una y otra vez. «Una mujer así solo será un lastre para tu carrera.
¿Qué dirán los socios? ¿Qué dirá la prensa? Necesitas a alguien que te ayude a construir un imperio, no a alguien que te haga perder el tiempo con flores y sueños mediocres. El veneno de las palabras de su madre empezó a surtir efecto. Alejandro, joven y ambicioso, temía perder el respeto de su círculo social. La presión se volvió insoportable. Y así, en una tarde lluviosa que todavía recordaba con una claridad dolorosa, citó a Elena para decirle que lo suyo no podía continuar. «Elena, esto no tiene sentido», había dicho él, evitando mirarla a los ojos. «Pertenecemos a mundos diferentes. Yo tengo responsabilidades, un legado que proteger. Tú mereces a alguien que pueda darte una vida normal, y yo no soy ese hombre». Elena no gritó, no lloró desesperadamente. Simplemente se quedó ahí, bajo la lluvia, mirándolo con una decepción que le dolió más que cualquier insulto. Sus manos temblaban, y Alejandro notó que ella se tocaba el vientre con un gesto casi imperceptible. Un detalle que en aquel entonces él atribuyó a los nervios, pero que ahora, 8 años después, cobraba un sentido devastador. «Si eso es lo que crees de mí, Alejandro», respondió ella con una dignidad que lo dejó mudo, «entonces tienes razón. No pertenecemos al mismo mundo. Porque en mi mundo, las personas valen por lo que tienen en el corazón, no por lo que tienen en el banco. Vete, sigue con tu imperio. Solo espero que algún día, cuando estés en la cima, no te des cuenta de que estás completamente solo». Alejandro se dio la vuelta y se marchó, convencido de que estaba tomando la decisión correcta para su futuro. Semanas después, ella intentó llamarlo, pero él, siguiendo los consejos de su familia, cambió su número de teléfono y se sumergió en el trabajo. Incluso cuando se enteró de que ella se había mudado sin dejar rastro, prefirió creer que era lo mejor para ambos. Nunca buscó respuestas, nunca preguntó si ella estaba bien. Simplemente cerró esa puerta y puso un candado de oro. Pero ahora, mientras corría tras 2 gemelas que tenían su misma mirada, Alejandro comprendía que el silencio de Elena no había sido un olvido, sino un acto de orgullo y protección. Ella había criado a sus hijas sola, enfrentando el hambre y el frío, sin pedirle jamás un centavo al hombre que la había despreciado. El éxito de Alejandro, sus mansiones y sus coches, de repente le parecieron cenizas. Había desperdiciado 8 años de la vida de sus propias hijas por miedo al qué dirán. El nudo en su garganta se apretó. Si esas niñas eran suyas, como todo en su instinto le gritaba, el daño que les había hecho era irreparable. O quizás, solo quizás, el destino le estaba dando una última oportunidad de corregir el error más grande de su vida. Con cada paso que daba, el recuerdo de la mirada de Elena se mezclaba con los rostros de Sofía y Lucía. Eran el fruto de aquel amor que él intentó asesinar con su frialdad. El millonario, el hombre que creía tenerlo todo bajo control, se sentía ahora como un mendigo emocional, suplicando al cielo que las niñas no desaparecieran entre el humo y el caos de la ciudad antes de que él pudiera pedirles perdón. Alejandro se sentía como un intruso en un mundo que había olvidado que existía. Caminaba a una distancia prudente, ocultando su figura atlética y su traje de diseñador detrás de los puestos de periódicos y los postes de luz. Sus zapatos de piel italiana, que costaban más de lo que esas niñas seguramente ganaban en meses, se llenaban de un polvo grisáceo a medida que se alejaban de las avenidas principales. Las gemelas, Sofía y Lucía, caminaban con una agilidad asombrosa, esquivando charcos y saludando con una sonrisa a algunos vecinos, ajenas por completo a que el hombre que les había dado aquel billete de $100 la seguía con el corazón en la mano. El contraste era desgarrador. Alejandro observaba cómo las pequeñas se turnaban para cargar la canasta más pesada. A pesar del cansancio que debía pesar en sus cortas piernas de 7 años, Lucía tomó la mano de su hermana y por un momento se detuvieron frente a un escaparate que vendía juguetes usados. No pidieron nada, no lloraron. Simplemente señalaron una muñeca de trapo remendada y se sonrieron la una a la otra, compartiendo un código secreto de esperanza que solo los hermanos que han crecido en la necesidad comprenden. Alejandro sintió que algo se le rompía en el pecho. Él,
que había construido rascacielos de cristal y acero, se sentía ahora pequeño ante la inmensa dignidad de aquellas dos niñas. El camino se volvía cada vez más angosto y empinado. Se adentraron en un barrio periférico, uno de esos lugares donde el pavimento desaparece para dar paso a la tierra batida, y donde el ruido de los coches es reemplazado por el ladrido de perros flacos y el sonido de la radio de algún vecino. Las casas aquí estaban hechas de retazos, ladrillos sin revocar, techos de lámina que vibraban con el viento y cercas de madera vieja. Alejandro, sudando bajo su camisa de seda, no sentía el calor físico, sino el calor de la vergüenza. ¿Cómo era posible que su propia sangre estuviera viviendo en los márgenes de la sociedad mientras él se preocupaba por el color del mármol de su nuevo vestíbulo? Cada paso que daba era una bofetada a su arrogancia. Recordó las veces que se había quejado porque el servicio de su club privado era lento o porque su conexión a Internet fallaba por unos minutos. Aquí, vio a una mujer cargando cubetas de agua porque el suministro no llegaba a todas las casas. Vio a jóvenes sentados en las esquinas con la mirada perdida por falta de oportunidades. Y en medio de ese paisaje de carencias, las gemelas brillaban como dos pequeñas estrellas de oro. Su luz no provenía de sus ropas, sino de esa inocencia que la pobreza aún no había logrado arrebatarles. De repente, las niñas se detuvieron frente a una pequeña construcción al final de un callejón. Era una casita humilde, pero se notaba el esfuerzo por mantenerla digna. Había macetas hechas con botes de pintura reciclados, llenas de flores de colores vibrantes. El sello inconfundible de Elena. En la fachada, una pequeña cortina de tela blanca ondeaba con la brisa. Alejandro se ocultó detrás de una esquina, observando cómo las niñas soltaban sus canastas con un suspiro de alivio. «Mamá, mamá, no vas a creerlo», gritó Sofía corriendo hacia la puerta. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Esa voz, esa energía, era el llamado de la vida reclamando su lugar. Vio a una mujer salir de la casa. Aunque los años y el trabajo duro habían dejado huellas en su rostro, su elegancia natural seguía intacta. Era Elena. Llevaba el cabello recogido y un delantal sencillo manchado de tierra de jardín. Al ver a sus hijas, se arrodilló para abrazarlas, y por un segundo, el tiempo se detuvo para Alejandro. Ver a Elena abrazando a las niñas fue como recibir un impacto directo en el alma. La escena era de una belleza dolorosa. La madre protectora, las hijas que regresaban de la batalla diaria por la supervivencia, y él, el hombre que debería haber sido su escudo, observando desde las sombras como un extraño. Se dio cuenta de que Elena no solo había sobrevivido a su abandono, sino que había construido un santuario de amor en medio de la nada. Alejandro apretó los puños, luchando contra el impulso de salir corriendo y arrodillarse ante ellas. Pero sabía que no era tan simple. No podía aparecer después de 8 años y esperar que el dinero lo arreglara todo. Tenía que enfrentar las consecuencias de su cobardía. Se quedó allí, en silencio, mientras las sombras de la tarde empezaban a alargarse sobre el barrio humilde, jurándose a sí mismo que, a partir de ese instante, su riqueza ya no se mediría en propiedades, sino en la capacidad de recuperar el perdón de esas 3 mujeres a las que, sin saberlo, les había robado un padre y un esposo. El aire en aquel callejón parecía haberse vuelto más denso, cargado con el peso de 8 años de silencios, de preguntas sin respuesta y de una ausencia que ahora gritaba desde cada rincón de esa humilde vivienda. Alejandro permaneció unos segundos más oculto tras el muro de ladrillos, intentando controlar el temblor de sus manos y el latido desbocado de su corazón. Ver a Elena allí, a solo unos metros, no era un simple encuentro. Era chocar de frente con la realidad que él mismo había ayudado a construir con su indiferencia. Finalmente, con un suspiro que fue más un rezo que un alivio, dio un paso al frente y salió de las sombras. Las gemelas fueron las primeras en verlo. Sofía, que aún sostenía el billete de $100 en su mano pequeña, tiró del delantal de su madre con entusiasmo. «Mira, mamá, es el señor del coche bonito. Él nos dio el dinero y nos compró todos los dulces», exclamó la niña con la inocencia de quien cree que el mundo es un lugar lleno de milagros repentinos. Elena, que estaba de espaldas secándose las manos,
Se giró con una sonrisa protectora, dispuesta a agradecer al extraño por su generosidad. Pero en cuanto sus ojos se encontraron con los de Alejandro, la sonrisa se borró de su rostro, como si un viento helado hubiera barrido su alma. El tiempo, ese juez implacable que Alejandro creía haber burlado, se detuvo en seco. Elena se quedó petrificada, con el rostro pálido y la respiración contenida, mientras sus manos buscaban instintivamente los hombros de sus hijas para atraerlas hacia ella, en un gesto de protección casi animal. «Alejandro», susurró ella, y su voz sonó como el crujir de hojas secas, cargada de un dolor que él no estaba preparado para procesar. «Elena», logró decir él, dando un paso vacilante hacia adelante. Yo no sabía. Te juro por lo más sagrado que no sabía». Elena soltó una risa amarga, una risa que le dolió a Alejandro más que cualquier bofetada. Ella miró su traje impecable, sus zapatos polvorientos y luego clavó su mirada en los ojos azules de él. Los mismos ojos que, multiplicados por 2, la miraban ahora con confusión desde abajo. Las niñas alternaban la vista entre el hombre elegante y su madre, sintiendo que la electricidad en el aire no auguraba nada bueno. «¿No sabías?», preguntó Elena, elevando la voz con una mezcla de rabia y tristeza. «Claro que no sabías. No sabías porque elegiste no saber. Te marchaste para proteger tu imperio, para no manchar tu apellido con una mujer que no estaba a tu nivel. Cambiaste tu vida, Alejandro. Y en ese cambio, nos borraste a nosotras». «Elena, por favor, escúchame», intentó intervenir él, pero ella no se lo permitió. «¡No! ¡Tú escucha!», lo interrumpió, dando un paso firme hacia él, sin soltar a las niñas. «Durante 7 años, estas niñas han crecido pensando que su padre era un recuerdo borroso, alguien que simplemente no existía. He pasado noches enteras trabajando para que no les faltara un plato de sopa, mientras tú seguramente brindabas por tu próximo millón. Míralas, Alejandro. Míralas bien». Alejandro bajó la mirada hacia Sofía y Lucía. Las pequeñas estaban abrazadas a las piernas de su madre, con los ojos bien abiertos, llenos de una curiosidad que empezaba a transformarse en miedo. Al verlas así, tan vulnerables y al mismo tiempo tan idénticas a él, Alejandro sintió que el barniz de su vida de millonario se descascaraba por completo. Ya no era el gran empresario respetado. Era un hombre desnudo ante sus propios pecados. «Son mías, ¿verdad?», preguntó él en un susurro, aunque ya conocía la respuesta. No, Alejandro», sentenció Elena con una frialdad que lo estremeció. «Biológicamente, llevan tu sangre, pero ellas no son tuyas. Son de la calle, del sol que las quema mientras venden dulces, de las noches de fiebre que pasé sola a su lado. Ellas son de quien estuvo aquí cuando el mundo se nos caía encima. Tú eres solo un extraño que les dio un billete de $100 en un semáforo». Las palabras de Elena eran como dardos de fuego. Alejandro quiso defenderse, quiso hablar de las mentiras de su madre, de cómo le habían dicho que ella se había ido con otro, pero se dio cuenta de que cualquier excusa sonaría hueca y patética. El contraste entre su riqueza y la pobreza de esa casa era la prueba irrefutable de su fracaso como ser humano. En esa pequeña vivienda, con paredes de madera y techo de lámina, había más dignidad que en todas sus oficinas de cristal. «No vine a restregarte nada, Elena», dijo Alejandro tratando de recuperar la compostura. «Vi a las niñas en la calle y mi corazón se detuvo. No pude evitar seguirlas. Algo dentro de mí me gritó que eran parte de mí. Por favor, déjame hablar contigo a solas. No quiero asustarlas». Elena miró a sus hijas y suspiró profundamente. Su instinto de madre le decía que echara a ese hombre de allí, que cerrara la puerta y olvidara que alguna vez lo volvió a ver. Pero también sabía que el destino había jugado sus cartas ese día por una razón. Aquellas niñas merecían algo más que una vida vendiendo dulces en los semáforos, y aunque su orgullo le gritaba que lo rechazara, su amor por ellas la obligaba a escuchar. «Sofía, Lucía, entren a la casa y guarden ese dinero en la caja de los ahorros», dijo Elena con suavidad, dándoles un beso en la frente. «El señor y yo tenemos que hablar de negocios antiguos. Vayan, ahora las alcanzo». Las niñas obedecieron, no sin antes lanzar una última mirada a Alejandro. Lucía, la más observadora, se detuvo un segundo
y le dedicó una pequeña sonrisa tímida, una sonrisa que Alejandro guardó en su memoria como el tesoro más grande que jamás hubiera poseído. Cuando la puerta se cerró tras ellas, el silencio regresó al callejón. Un silencio sepulcral donde solo se escuchaba el viento golpeando las láminas del techo. Alejandro se quedó allí, frente a la mujer que alguna vez fue su todo, sintiéndose como un náufrago que finalmente toca tierra firme, pero se da cuenta de que la isla que ha encontrado está llena de las ruinas que él mismo dejó atrás. El enfrentamiento apenas comenzaba, y Alejandro sabía que recuperar el perdón de Elena sería la negociación más difícil y dolorosa de toda su vida. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja herido, como si la tarde misma estuviera sangrando. Alejandro y Elena se quedaron frente a frente en ese pequeño patio de tierra, rodeados por el aroma de las flores que ella cuidaba con tanto esmero. El silencio era pesado, una barrera invisible que se había alimentado de resentimiento durante casi 3000 días. Alejandro rompió el hielo, con la voz cargada de una angustia que no podía ocultar más. Elena, yo te busqué. Fui a la florería, volví a tu antiguo departamento. Pregunté por ti a todo el mundo y nadie me daba razón. Me dijeron que te habías ido de la ciudad con alguien más. Me hicieron creer que nuestro amor no significó nada para ti. Elena soltó una carcajada seca, carente de alegría, y se cruzó de brazos. Sus ojos, ahora empañados por las lágrimas que se negaba a dejar caer, brillaron con una furia antigua. ¿Que me fui con alguien más?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Qué fácil es creer la mentira que más nos conviene, Alejandro. La verdad es mucho más amarga, pero claro, la verdad no venía con un sello de oro. La verdad es que 2 semanas después de que me dejaste bajo la lluvia, descubrí que estaba embarazada. No de 1, sino de 2 bebés. Estaba aterrada, pero también tenía una pequeña esperanza. Pensé que, a pesar de lo que dijiste, si sabías que íbamos a tener una familia, tu corazón despertaría. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se acercó un paso, pero Elena retrocedió, marcando una distancia infranqueable. Fui a tu oficina, continuó ella, y cada palabra era como un latigazo. Llevaba la ecografía en mi bolso, con el corazón en la mano, pero nunca pasé de la recepción. Tu madre, doña Mercedes, me estaba esperando en la entrada. Me llevó a un café cercano y, con esa elegancia gélida que la caracteriza, me dijo que tú ya te habías olvidado de mí, que estabas comprometido con la hija de un socio y que mi presencia solo arruinaría tu futuro. Yo nunca me comprometí, gritó Alejandro, golpeando con el puño la palma de su mano. Me mintieron. Me dijeron que tú habías aceptado un dinero para desaparecer. ¿Dinero?, exclamó Elena. Eso fue exactamente lo que ella hizo. Puso un cheque sobre la mesa, una cifra que me hubiera permitido vivir con lujos por años. Me dijo que lo tomara, que abortara o que me fuera muy lejos, pero que si intentaba acercarme a ti de nuevo, usaría todo el poder de tu familia para quitarme a mis hijos apenas nacieran. Me llamó cazafortunas, Alejandro. Me humilló de formas que ni siquiera puedo repetir. Rompí el cheque en su cara y me fui con lo único que me quedaba, mi dignidad. Alejandro se cubrió el rostro con las manos, hundido en la vergüenza. Podía imaginar perfectamente la escena. Su madre, siempre tan preocupada por el linaje y el estatus, capaz de cualquier cosa por mantener las apariencias. Pero el dolor más grande no era la traición de su madre, sino su propia debilidad por no haber luchado, por haber permitido que el veneno de la duda se instalara en su alma. Me mudé aquí, a este barrio donde nadie me conocía, prosiguió Elena, bajando la voz, ahora más cansada que furiosa. Trabajé de costurera, lavando ropa ajena, cuidando jardines, lo que fuera necesario. Pasé hambre para que ellas tuvieran leche, pasé frío para que ellas tuvieran una manta. Y cuando las niñas cumplieron 5 años y me preguntaron por su papá, tuve que inventar que eras un héroe que estaba viajando por el mundo, porque no tuve el valor de decirles que su padre nos había cambiado por una cuenta bancaria. Alejandro miró la casita de madera. Ahora entendía por qué las niñas estaban vendiendo dulces. La vida de Elena había sido una batalla constante contra la soledad y la carestía.
una batalla que ella libró sola mientras él celebraba contratos millonarios. El peso de los secretos de su familia había caído sobre los hombros de una mujer inocente, aplastando sus sueños y condenando a sus hijas a una infancia de privaciones. «Elena, mírame», suplicó él, acercándose lo suficiente como para ver el cansancio en sus ojos. «No puedo borrar el pasado. No puedo devolverte estos 8 años de lucha. Pero estoy aquí ahora. No por el dinero. No por el orgullo. Estoy aquí porque esas niñas tienen mis ojos, pero tienen tu fortaleza. Por favor, no me cierres la puerta. Déjame al menos intentar ser el hombre que debí ser hace 8 años». Elena lo miró fijamente. En su interior, el odio luchaba contra la necesidad y el amor que, a pesar de todo, aún latía débilmente por aquel hombre. Pero la soledad había endurecido su corazón. Había aprendido a no confiar en las promesas hermosas, porque las promesas no llenan el estómago, ni curan la tos de una niña en invierno. «El perdón no es algo que se compra con un cheque, Alejandro», sentenció ella, dándole la espalda para entrar en la casa. «Has vivido en la abundancia, mientras nosotros vivíamos en la sombra. Si quieres entrar en nuestras vidas, tendrás que demostrar que tu corazón es más grande que tu billetera. Y eso, para un hombre como tú, puede ser el negocio más difícil que hayas intentado jamás». Elena entró y cerró la puerta, dejando a Alejandro solo bajo la primera estrella de la noche. El millonario se quedó allí, en medio de la tierra y el silencio, comprendiendo que su verdadera riqueza no valía nada si no podía recuperar el amor de la mujer que lo había dado todo por sus hijas. El peso de la soledad ahora era suyo, y el camino hacia la redención apenas comenzaba. Esa noche, Alejandro no pudo cerrar los ojos. En la oscuridad de su inmensa habitación, el silencio de la mansión se le antojaba insoportable, casi violento. Cada vez que parpadeaba, veía los ojos azules de Sofía y Lucía buscándolo entre el tráfico, y escuchaba la voz herida de Elena reclamándole los años perdidos. Se dio cuenta de que no podía llegar simplemente con un camión de mudanza y un fajo de billetes. El daño era demasiado profundo para ser reparado con dinero. Necesitaba que ellas lo conocieran, y más importante aún, necesitaba conocer a las niñas que su cobardía casi condena al olvido. Al día siguiente, Alejandro hizo algo que no había hecho en décadas. Dejó su coche de lujo en el garaje y pidió prestado el vehículo antiguo y desgastado de uno de sus empleados de seguridad. Se vistió con unos jeans sencillos y una camiseta de algodón, tratando de ocultar al exitoso empresario bajo la piel de un hombre común. Regresó al barrio, pero esta vez no se acercó a la casa. Esperó en la plaza principal, cerca de donde las niñas solían colocarse para ofrecer sus productos a los transeúntes. Cuando las vio aparecer, cargando sus canastas con esa determinación que le partía el alma, Alejandro sintió un vuelco en el pecho. Se acercó con cautela, fingiendo que pasaba por allí por casualidad. «Hola de nuevo», dijo con una sonrisa suave, agachándose para estar a su altura. «¿Cómo va la venta hoy?» Las niñas lo reconocieron de inmediato. Sus rostros se iluminaron, no por el dinero que representaba, sino por el hecho de que alguien se interesara genuinamente en ellas. Lucía, siempre la más protectora, lo miró con curiosidad, mientras Sofía le ofrecía un dulce de coco. «Es el señor del billete grande», exclamó Sofía. «Hoy la venta va lenta, señor. El sol está muy fuerte y la gente tiene prisa». «Bueno, quizás yo pueda ayudarles», dijo Alejandro, sentándose en el borde de una jardinera de piedra. «Soy Alejandro, y si me lo permiten, hoy seré su socio. Yo les compro la mitad de la canasta ahora mismo, pero con una condición. Tienen que contarme cuáles son sus sueños más grandes». Las niñas se miraron entre sí, sorprendidas. Nadie les había preguntado nunca por sus sueños. La gente solía verlas como parte del paisaje urbano, o peor aún, con una lástima que ellas no querían. Se sentaron junto a él, y poco a poco, la magia empezó a suceder. Entre risas y bocados de dulces, Alejandro descubrió que Sofía quería ser doctora para curar a los niños que no tienen medicinas, y que Lucía soñaba con ser arquitecta para construirle a mamá una casa que no deje pasar el frío. Escucharlas hablar de construcción y de cuidado por los demás fue como un espejo para Alejandro. Él construía edificios de lujo, pero nunca se había detenido a pensar en el calor de un hogar.
Él tenía acceso a los mejores médicos, pero nunca se había preocupado por la salud de quienes no tenían nada. Esas niñas, con su pureza y su sabiduría precoz, le estaban dando una lección de humanidad que ninguna junta de accionistas podría igualar. Durante las horas siguientes, Alejandro jugó con ellas. Les contó historias de viajes lejanos y, por un momento, se olvidó de las cifras, de los pleitos legales y de su soledad. Por primera vez en 8 años, se sintió vivo. Las risas de las gemelas eran como pequeños milagros que iban sanando las grietas de su corazón endurecido. Se dio cuenta de que no eran solo sus hijas por un lazo de sangre, sino seres humanos extraordinarios que habían crecido en el jardín de la adversidad bajo el cuidado heroico de Elena. Sin embargo, a lo lejos, Alejandro vio una figura conocida. Elena caminaba hacia la plaza, probablemente buscando a las niñas para regresar a casa. Su paso era rápido y su expresión denotaba preocupación. Alejandro supo que su tiempo como el amigo anónimo estaba por terminar. Sabía que Elena no vería con buenos ojos este acercamiento, pero también sabía que ese tiempo compartido con Sofía y Lucía había encendido una chispa que ya nada podría apagar. «Su mamá viene por allá», dijo Alejandro, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Tomen, esto es por los dulces y por las historias. Son los mejores sueños que he escuchado en mi vida». Les entregó el dinero de la venta, pero esta vez lo hizo con una humildad que las niñas notaron. Antes de marcharse, Lucía lo tomó de la mano y le dio un pequeño caramelo envuelto en papel celofán. «Gracias, señor Alejandro. Usted tiene los ojos igualitos a los de un ángel que mamá dice que nos cuida», susurró la pequeña. Alejandro tuvo que morderse el labio para no romper a llorar frente a ellas. Se alejó rápidamente, perdiéndose entre la gente antes de que Elena pudiera interceptarlo. Mientras caminaba hacia el coche prestado, apretaba aquel caramelo en su mano como si fuera el diamante más valioso del mundo. El millonario estaba desapareciendo, y en su lugar estaba naciendo un hombre dispuesto a todo por proteger aquellos pequeños milagros que el destino, en su infinita sabiduría, le había devuelto en un semáforo. La noche cayó sobre la ciudad con una pesadez inusual. El cielo, que durante el día había sido un horno, se cerró de golpe con nubes negras que presagiaban una tormenta de proporciones épicas. Alejandro, incapaz de alejarse demasiado de aquel barrio que ahora contenía todo su universo, se encontraba sentado en su coche a unas cuantas calles de distancia, observando cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban el parabrisas. En su mano, todavía apretaba el pequeño caramelo que Lucía le había regalado. No podía dejar de pensar en las palabras de la niña. «Usted tiene los ojos igualitos a los de un ángel». Mientras tanto, en la pequeña casa de madera, la calma se rompió con el sonido de una tos seca y persistente. Sofía, la más pequeña y vivaz de las gemelas, comenzó a arder en fiebre. Elena, acostumbrada a lidiar con los resfriados comunes, trató de bajarle la temperatura con paños de agua fría, pero esta vez era diferente. La respiración de la niña se volvió errática. Un silbido agudo escapaba de su pecho con cada intento de inhalar aire. El frío que se colaba por las rendijas de las paredes mal selladas no ayudaba, y la lluvia, que ahora caía con una violencia torrencial, convertía el camino de tierra del callejón en un río de lodo intransitable. «Mamá, me duele mucho el pecho», susurró Sofía entrecortadamente, con sus ojos azules empañados por el dolor y el cansancio. Elena sintió que el pánico le oprimía el corazón. Miró por la ventana la oscuridad absoluta y la lluvia inclemente. No tenía coche. El transporte público no llegaba a esa zona a esas horas, y el centro de salud más cercano estaba a kilómetros de distancia. La impotencia, esa vieja enemiga que la había perseguido durante 8 años, regresaba con más fuerza que nunca. Lucía, despierta y asustada, se acurrucaba en un rincón de la cama, mirando a su hermana con lágrimas en los ojos. De repente, un golpe firme sonó en la puerta. Elena se sobresaltó. ¿Quién podría ser a esa hora y bajo esa tormenta? Al abrir, se encontró con la figura empapada de Alejandro. No llevaba traje, no llevaba su aire de superioridad. Era solo un hombre empapado hasta los huesos, con la mirada llena de una angustia genuina. Había visto las luces encendidas y el movimiento inusual a través de la ventana desde la esquina. «Elena, vi que algo pasaba»,
Por favor, déjame ayudarte, dijo él, sin esperar invitación. Elena no tuvo fuerzas para pelear. Se hizo a un lado y Alejandro entró corriendo. Al ver a Sofía tan pálida, luchando por cada bocanada de aire, el millonario no lo dudó ni un segundo. Se quitó la chaqueta mojada y envolvió a la pequeña en una manta seca que encontró a mano. Tiene una crisis respiratoria grave, sentenció Alejandro, cargando a la niña con una ternura que nunca supo que poseía. Tenemos que llevarla a un hospital ahora mismo. Mi coche está a 2 calles, no podrá subir por el lodo, pero yo la cargaré hasta allá. No tenemos dinero para una clínica privada, Alejandro, alcanzó a decir Elena con la voz quebrada por el llanto. Alejandro se detuvo un momento y la miró a los ojos con una intensidad que la dejó muda. Elena, en este momento no soy un millonario, y esto no es una cuestión de dinero. Es mi hija, y no voy a permitir que nada le pase. Por favor, confía en mí una vez más. Bajo la lluvia torrencial, Alejandro cargó a Sofía pegada a su pecho, protegiéndola con su propio cuerpo del viento gélido. Elena y Lucía corrían detrás, hundiéndose en el barro, mientras los rayos iluminaban fugazmente la escena de un hombre que, por primera vez en su vida, no corría tras el éxito, sino tras la vida de un ser amado. El agua le cegaba los ojos y el cansancio le quemaba los pulmones, pero Alejandro no se detuvo hasta llegar al vehículo. Arrancó el motor y manejó como un poseso a través de las calles inundadas de la ciudad, ignorando semáforos y reglas. Su mente solo repetía una oración. No te la lleves, Dios mío, apenas acabo de encontrarla. Al llegar a la mejor clínica privada de la capital, Alejandro entró cargando a la niña, exigiendo atención inmediata. El personal, al reconocer al influyente empresario, se movilizó al instante. Horas después, en la sala de espera estéril y silenciosa, Alejandro estaba sentado con la ropa aún húmeda, con la cabeza entre las manos. Elena se sentó a su lado, sosteniendo a Lucía, que se había quedado dormida por el agotamiento. El silencio entre ellos ya no era de odio, sino de una tregua forzada por la tragedia. El doctor dice que se estabilizará, susurró Alejandro sin levantar la vista. Fue una neumonía que se complicó por la humedad de la casa. Va a estar bien, Elena. Me encargaré de que tenga los mejores cuidados. Elena miró sus propias manos, gastadas por el trabajo, y luego miró a Alejandro. Vio las manchas de lodo en sus pantalones caros y el cansancio en su rostro. Por primera vez en años, no vio al hombre que la abandonó, sino al padre que acababa de salvar a su hija. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero en el corazón de ambos, la verdadera sacudida apenas estaba dejando ver los daños y las posibilidades de reconstrucción. Alejandro se dio cuenta de que ningún contrato firmado en su oficina le daría jamás la satisfacción que sintió cuando los médicos le dijeron que Sofía estaba fuera de peligro. Ese era el verdadero poder, y él apenas estaba empezando a entenderlo. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales de la clínica, una luz fría y gris que iluminaba el rostro cansado de Elena, quien se había quedado dormida en un sillón junto a la cama de Sofía. La pequeña, gracias a los medicamentos y al oxígeno, finalmente descansaba con una respiración rítmica y tranquila. Alejandro, que no se había movido de una silla en toda la noche, la observaba con una mezcla de adoración y una rabia sorda que empezaba a hervir en su pecho. Cada vez que miraba las manos pequeñas de su hija, pensaba en los 8 años de caricias que le habían robado. A eso de las 7 de la mañana, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Era su secretaria personal, recordándole una junta de accionistas de vital importancia. Alejandro miró el aparato con desprecio. ¿Qué importancia tenía una junta de millones cuando su hija acababa de luchar por su vida? Sin embargo, la llamada le recordó algo más. Era hora de enfrentar a la verdadera arquitecta de su soledad. Dejó una nota suave para Elena y salió del hospital con paso decidido. Media hora después, Alejandro entraba en la mansión de su madre, doña Mercedes. El lugar olía a cera de muebles caros y a un perfume francés que a Alejandro siempre le había parecido sofocante. Encontró a su madre en el comedor, desayunando con la misma elegancia gélida de siempre, como si el mundo exterior no existiera. Al verlo entrar, despeinado y con la ropa arrugada, ella alzó una ceja con desaprobación. «Alejandro, ¿qué aspecto tienes?
Pareces un hombre de la calle. Espero que no sea por esa mujer de la que me han hablado mis informantes, dijo ella, llevando la taza de porcelana a sus labios. Se llaman Sofía y Lucía, madre, dijo Alejandro, golpeando la mesa con las palmas de las manos. Son tus nietas. Y Sofía casi muere anoche porque viven en una casa de madera donde el frío se cuela por los huesos. Mercedes no se inmutó. Dejó la taza lentamente y lo miró con esos ojos que nunca conocieron la compasión. No seas dramático, Alejandro. Esas niñas son el resultado de un desliz de juventud con una mujer que no supo su lugar. Hice lo que cualquier madre con sentido común haría. Proteger tu futuro. ¿Proteger mi futuro? La voz de Alejandro subió de tono, cargada de dolor. Interceptaste sus cartas. Bloqueaste sus llamadas. Le pagaste a gente para que me dijera que ella se había ido con otro. Me hiciste creer que el amor de mi vida me había traicionado por dinero, cuando la que estaba usando el dinero para destruir vidas eras tú. Mercedes se puso de pie, irguiéndose con toda su soberbia. Lo hice por ti. ¿Acaso crees que habrías llegado a ser el hombre que eres hoy cargando con una florista y 2 mocosas en un barrio humilde? Te di un imperio, Alejandro. Te di el respeto de esta ciudad. Me diste una jaula de oro y me dejaste el alma vacía, respondió él acercándose a ella. Anoche, mientras cargaba a mi hija bajo la lluvia, me di cuenta de algo. He pasado años construyendo edificios que no significan nada, mientras mi verdadera sangre vendía dulces en un semáforo para poder comer. El respeto de los socios no vale nada comparado con la mirada de esas niñas. Alejandro sacó de su bolsillo el billete de $100 que Elena le había devuelto en el hospital, arrugado y manchado de lodo. Lo puso sobre el mantel de lino blanco. Este dinero, madre, es lo único que tiene valor real en esta casa, porque fue ganado con dignidad. Me voy de aquí. Y no solo de esta casa, sino de tu vida de apariencias. A partir de hoy, mis recursos y mi tiempo son para recuperar el tiempo perdido con ellas. Si alguna vez decides que quieres ser abuela antes que una mujer de negocios, tal vez, y solo tal vez, te permita verlas de lejos. «Alejandro, no te atrevas», gritó Mercedes, perdiendo por fin su compostura. «Si te vas con esa gente, te aseguro que te quitaré el control de la constructora. Te quedarás sin nada». Alejandro se detuvo en la puerta y sonrió de medio lado, una sonrisa llena de una libertad que nunca había sentido. «Ya estoy sin nada, madre. He estado sin nada durante 8 años, pero hoy, por primera vez, voy a empezar a construir algo que realmente tenga cimientos, una familia. Quédate con tu empresa y con tu soledad. Yo me quedo con mis hijas». Salió de la mansión sin mirar atrás, sintiendo que un peso inmenso se desprendía de sus hombros. La confrontación le había revelado la verdad más cruda de su pasado, pero también le había dado la fuerza necesaria para el siguiente paso. El millonario ahora caminaba con un propósito claro. Ya no buscaba el éxito. Buscaba el perdón de la mujer que lo amó cuando no tenía nada, y el corazón de las niñas que lo llamaban Ángel, sin saber que él era, en realidad, un hombre en busca de su propia salvación. Cuando Alejandro regresó a la habitación de la clínica, el ambiente era distinto. La luz de la mañana iluminaba suavemente el rostro de Sofía, quien ya estaba despierta y bebía un poco de agua con la ayuda de Elena. Lucía, sentada a los pies de la cama, dibujaba algo en una libreta que una enfermera le había regalado. Al ver entrar a Alejandro, las niñas sonrieron, pero Elena mantuvo esa mirada cautelosa, esa barrera que había construido durante casi una década para que nadie volviera a lastimarla. Sin embargo, algo en la postura de Alejandro había cambiado. Ya no caminaba con la arrogancia del hombre que es dueño de la ciudad, sino con la humildad de quien acaba de perderlo todo para ganarlo de verdad. Se acercó lentamente y se sentó en una silla frente a Elena. No intentó tocarla ni invadir su espacio. Simplemente la miró a los ojos, con una transparencia que ella no recordaba haber visto en él desde aquellos días en la florería. «Acabo de hablar con mi madre», dijo Alejandro, y su voz sonó firme pero cargada de una tristeza profunda. «Sé todo lo que te hizo. Sé las mentiras que te dijo y el dinero que te ofreció para pisotear tu dignidad. Y aunque ella fue quien tejió los hilos, Elena, la culpa es mía, por no haber sido lo suficientemente hombre para buscarte,
por haber dejado que el orgullo me cegara y por haber creído que el éxito se medía en edificios y no en las personas que amas. Elena dejó el vaso de agua sobre la mesa de noche y suspiró. Las lágrimas, que había estado conteniendo durante toda la noche de angustia, empezaron a resbalar por sus mejillas. No eran lágrimas de odio, sino de un cansancio acumulado de 8 años de ser madre y padre al mismo tiempo, de luchar contra el mundo en un silencio absoluto. «Pasé tanto tiempo odiándote, Alejandro», confesó ella en un susurro, asegurándose de que las niñas estuvieran distraídas. Cada vez que no tenía para la renta, cada vez que una de ellas lloraba por un juguete que no podía comprar, me repetía a mí misma que tú eras un monstruo. Pero anoche, cuando te vi cargar a Sofía bajo la lluvia, sin importar que arruinaras tu ropa o tu coche, vi al Alejandro del que me enamoré, el hombre que todavía tenía alma. Pero eso no borra el pasado. El perdón no es un interruptor que se enciende y ya está. Lo sé, respondió él, inclinándose hacia adelante. Y no espero que me perdones hoy, ni mañana. Solo te pido que me dejes demostrarte que puedo ser el padre que ellas merecen. No quiero comprar su cariño con regalos caros, Elena. Quiero estar ahí para llevarlas a la escuela, para curar sus rodillas raspadas, para escucharlas hablar de sus sueños. He dejado la constructora en manos de mis socios y me he alejado de mi madre. Ya no hay imperios que proteger, solo hay 3 vidas que quiero cuidar. Elena lo miró sorprendida. Que un hombre como Alejandro, cuya identidad estaba tan ligada a su poder y su dinero, hubiera sido capaz de soltar todo aquello por ellas, era algo que no esperaba. Pero aún había miedo en su corazón. Miedo de que esto fuera un impulso pasajero, una emoción del momento que se desvanecería cuando la rutina regresara. «¿Y qué pasará cuando te aburras de nuestra vida sencilla?», preguntó ella con amargura. «Nosotros no tenemos cenas de gala, Alejandro. Tenemos cenas de frijoles y cuentos antes de dormir». Alejandro sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Se metió la mano al bolsillo y sacó el pequeño caramelo que Lucía le había regalado en la plaza. Estaba un poco aplastado, pero él lo guardaba como si fuera una joya. «Los cuentos antes de dormir son lo único que realmente me importa ahora», dijo él. «Elena, he alquilado una casa pequeña, cerca de la plaza donde las conocí. No es una mansión, pero tiene un jardín inmenso donde podrás plantar todos los jazmines que quieras. No quiero que vuelvas a ese barrio humilde, no por orgullo, sino porque quiero que mis hijas respiren aire puro y no vuelvan a enfermar por el frío». «No te estoy pidiendo que vivas conmigo. Te estoy pidiendo que me dejes ser tu vecino, tu apoyo, alguien en quien puedas confiar cuando las fuerzas te falten». Lucía, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su padre y puso su pequeña mano sobre la de él. «¿Vas a ser nuestro ángel de verdad ahora, señor Alejandro?», preguntó la niña con esa pureza que desarma cualquier defensa. Alejandro tomó la mano de su hija y la besó con una reverencia casi sagrada. Luego miró a Elena, esperando su veredicto. Ella vio la conexión entre ellos. Vio cómo el rostro de su hija se iluminaba con una seguridad que ella sola no había podido darle. Elena comprendió que, aunque el dolor del pasado seguía ahí, el futuro se estaba abriendo paso con una fuerza imparable. «Está bien, Alejandro», dijo Elena finalmente, limpiándose las lágrimas. «Pero iremos despacio. Las niñas son lo primero. Tendrás que ganarte cada gramo de su confianza, y la mía tardará un poco más. Pero anoche salvaste a Sofía, y eso es algo que nunca voy a olvidar. El puente sobre el perdón no estaba terminado, pero los primeros cimientos ya estaban puestos». Alejandro sintió que un aire fresco inundaba sus pulmones. No necesitaba ser el rey de la ciudad para ser feliz. Solo necesitaba el derecho de caminar junto a esas 3 mujeres, construyendo una vida donde la verdad fuera la única moneda de valor. La reconstrucción de su familia era el proyecto más ambicioso de su vida, y por primera vez sabía que no podía permitirse fallar. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche de tormenta que lo cambió todo. Sofía ya correteaba por el pasillo de la clínica, con sus mejillas recuperando el color rosado y sus ojos azules brillando con más intensidad que nunca. Ese día era especial. No solo era el día en que la pequeña recibía el alta definitiva, sino que era el día en que la vieja vida de carencias se cerraba para siempre. Alejandro llegó temprano,
Pero esta vez no traía un coche de lujo, ni vestía de etiqueta. Traía en sus manos 2 mochilas pequeñas y coloridas, llenas de cuadernos, lápices de colores y libros de cuentos. Al llegar a la humilde casita del callejón para ayudar con la mudanza, Alejandro encontró a las niñas sentadas en el suelo, tratando de acomodar sus canastas de dulces. Lucía, con su seriedad habitual, intentaba remendar un asa rota de su cesta. Alejandro se arrodilló frente a ellas, sintiendo un nudo de ternura en la garganta. «Mis pequeñas valientes», dijo con voz suave, «ya no van a necesitar esas canastas. Guárdenlas en este baúl, no para usarlas de nuevo, sino para que nunca olviden lo fuertes que fueron. A partir de hoy, su único trabajo será jugar, aprender y ser felices». «¿Y quién va a comprar los dulces, señor Alejandro?», preguntó Sofía con curiosidad. «Si no los vendemos, mamá no tendrá para la comida». Alejandro miró a Elena, que observaba la escena desde la puerta, con los ojos empañados. Se acercó a las niñas y les tomó las manos. «A partir de hoy, yo cuidaré de todo. He aprendido que las flores crecen mejor cuando tienen agua y sol, y ustedes son mis flores más hermosas. Ya no habrá más frío, ni más hambre, ni más semáforos». El viaje hacia la nueva casa fue corto, pero para Elena y las niñas se sintió como cruzar un océano hacia un continente nuevo. Cuando el coche se detuvo frente a una casa acogedora, con paredes blancas y un jardín repleto de jazmines y rosas, las gemelas no podían creer lo que veían. Corrieron por el césped, gritando de alegría, descubriendo que tenían una habitación propia con camas suaves y ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Elena se quedó junto a Alejandro en la entrada. Él le entregó un sobre pequeño, pero no contenía un cheque. Dentro había una escritura a nombre de ella y un viejo pétalo de rosa seco, el mismo que Alejandro había guardado del primer ramo que ella le armó hace 8 años. «Esta casa es suya, Elena. Es la justicia que la vida les debía», susurró Alejandro. «No es un regalo mío, es el pago por la dignidad con la que cuidaste a mis hijas cuando yo no estuve». En ese momento, bajo el sol de la tarde, las niñas se lanzaron a los brazos de sus padres. Ya no eran las niñas de los dulces. Eran Sofía y Lucía, hijas de un hombre que finalmente había entendido que el éxito no se construye con ladrillos, sino con amor y verdad. La justicia moral se había cumplido. La humildad había vencido a la arrogancia. Ha pasado un año desde aquel día en que un semáforo en rojo detuvo el tiempo y cambió para siempre el destino de 4 almas. Hoy, el sol brilla de una manera diferente sobre el jardín de la nueva casa. Ya no es el sol inclemente que castigaba la piel de 2 niñas pequeñas en el asfalto, sino un sol cálido que alimenta los jazmines que Elena cuida con tanto amor. Alejandro observa la escena desde el porche, con una taza de café en la mano y una paz que ningún contrato millonario pudo comprarle jamás. Sofía y Lucía ya no cargan canastas pesadas. Ahora, sus espaldas solo conocen el peso ligero de sus mochilas escolares. Las gemelas han florecido. Sus risas llenan el aire mientras corren tras un pequeño cachorro que Alejandro les regaló en su último cumpleaños. Ya no hay rastro de la palidez de la enfermedad, ni de la seriedad prematura en sus rostros. Son finalmente lo que siempre debieron ser: niñas felices, protegidas y amadas. Alejandro también es un hombre distinto. Aunque sigue liderando proyectos importantes, su oficina ya no es su templo. Ahora, su agenda tiene citas inamovibles: el festival escolar, las tardes de tareas y las cenas en familia. Aprendió que el tiempo es la única moneda que no se puede recuperar, y ha decidido invertir cada segundo en recuperar los 8 años que el orgullo y las mentiras le arrebataron. Con su madre, doña Mercedes, mantiene una distancia respetuosa pero firme. Ella ha empezado a enviar cartas pidiendo conocer a sus nietas, y Alejandro, con la sabiduría que da el dolor, ha decidido que será Elena quien decida cuándo y cómo sucederá ese encuentro. El perdón es un camino largo, y él ya no tiene prisa. Elena se acerca a él y se sienta a su lado. Se miran en silencio, y en esa mirada hay una complicidad que ha sanado las cicatrices del pasado. No ha sido fácil volver a confiar, pero Alejandro ha demostrado con hechos, y no solo con palabras, que su arrepentimiento era genuino.
Juntos, han construido un hogar donde la verdad es el cimiento principal. A veces, cuando Alejandro conduce por la ciudad y se detiene en un semáforo, no puede evitar recordar aquel martes de sol abrasador. Ve a otros niños, ve la necesidad que aún impera en las calles, y ya no cierra la ventanilla. Ha creado una fundación que apoya a madres solteras y ofrece educación a niños en situación de calle, honrando así el sacrificio que Elena hizo sola durante tanto tiempo. Comprendió que su riqueza no era para acumularla, sino para ser un canal de bendición para otros. Querida amiga, la historia de Alejandro y Elena nos deja una lección que debemos guardar en lo más profundo del alma. Nunca es tarde para enmendar un error, y nunca se es demasiado rico como para no necesitar el perdón, ni demasiado pobre como para no tener dignidad. La vida siempre nos da señales, como aquel semáforo en rojo, para que nos detengamos y miremos lo que realmente importa. El amor, la familia y la honestidad son las únicas herencias que el tiempo no puede marchitar. Si esta historia te emocionó y te recordó que siempre hay una oportunidad para la justicia y la redención, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y decirme desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas lecciones de vida. Y cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas y mensajes que acariciarán tu corazón. Gracias por estar aquí y recuerda, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa.